hay una pintura de Van Gogh que probablemente hayas visto antes. Un jarrón, pétalos amarillos y un nombre que todos conocen. Pero, ¿y si la verdadera historia detrás de esa pintura no se trata solo del hombre que la hizo, sino de la mujer que se aseguró de que la recordáramos? En este episodio seguimos pinceladas y cartas, dolor y amor obstinado, desde un ático en París hasta el estudio de un médico para descubrir el frágil hilo que llevó el legado de Vincent Van Gogh al mundo. Bienvenidos a Gateway Books por Crestons, donde exploramos las historias que conectan la ficción histórica con las realidades del pasado. Soy su anfitriona, Cindy Cruz. El episodio de hoy trata sobre el arte, pero no solo el tipo que cuelga en un museo. Se trata de las frágiles redes que mantienen viva la memoria, las personas que preservan lo que otros olvidan y el trabajo invisible detrás del legado cultural. Comenzamos con La vida secreta de los girasoles de Martha Molnar, una novela de doble línea temporal que saca a la luz la vida y obra de Johanna Van Gogh, la cuñada de Vincent, y quizás la razón más importante por la que conocemos su nombre. A través de la ficción, obtenemos una visión detallada de su dolor, su determinación y el hilo invisible entre la creación y la preservación. Luego pasaremos a Vincent y Theo de Deborah Heiligman, un relato tierno y detallado de la relación entre los dos hermanos, no solo como artista y mecenas, sino como dos hombres tratando de navegar la soledad, la enfermedad mental y una creencia en algo más grande que ellos mismos. Y finalmente, veremos Retrato del Dr. Gachet, de Cynthia Salzman, un libro de no ficción que rastrea el extraño y algo inquietante viaje de una de las pinturas más famosas de Van Gogh. Es una historia sobre coleccionistas, política, valor y la incómoda pregunta de quién se beneficia del dolor. Juntos, estos libros forman una especie de tríptico, un panel sobre el amor y el trabajo, otro sobre la hermandad y el arte, y otro sobre el legado y la pérdida. Si este episodio resuena contigo, no olvides darle like, comentar y suscribirte, y visita crestans.com para más información. Ahora, comencemos. En La vida secreta de los girasoles, Martha Molnar nos ofrece más que una ventana a la vida de Vincent Van Gogh. Nos da acceso a la mujer que se aseguró de que recordáramos su nombre. Johanna Van Gogh Boncher a menudo se menciona de pasada, si es que se menciona. Pero aquí su voz emerge como el centro de la historia, no como un accesorio a la grandeza, sino como una figura de tenacidad, intelecto y tranquila determinación. Antes de ser viuda o guardiana de un legado, Johanna era una pensadora, una lectora, una mujer con sus propias ambiciones. Había estudiado literatura inglesa, pasado tiempo en el extranjero y se sentía atraída por las ideas, los libros, la filosofía, las conversaciones que trascendían la esfera doméstica. Y como muchas mujeres de su época, vivía entre dos posibilidades: la vida que podría haber construido según sus propios términos y la vida permitida por la sociedad. Pero incluso dentro de esos límites, Johanna mantuvo un sentido de dirección y una profunda vida interior. Su relación con Theo Van Gogh fue breve en años, pero duradera en profundidad. No fue solo un matrimonio de afecto, aunque había ternura. Fue un encuentro de mentes. Theo, un comerciante de arte con visión, pero no siempre con medios, reconoció la inteligencia de Johanna. No se casó con ella por estatus o comodidad. Se casó con ella sabiendo que su mente podía igualar la suya. Intercambiaban ideas, compartían esperanzas y, lo más importante, tenían una creencia en el trabajo de Vincent que rozaba lo sagrado. Su vida juntos estuvo marcada por la incertidumbre, la enfermedad, los viajes, la sombra siempre presente de la salud mental en espiral de Vincent, y luego, en rápida sucesión, ambos hermanos se fueron. Vincent por suicidio, Theo debilitado por la enfermedad y el dolor. Johanna se quedó con un niño, una casa, y lo que el mundo en ese momento podría haber llamado una carga. Montones de pinturas y cartas de Vincent sin vender que nadie se había molestado en leer. Y no era solo negligencia, era rechazo. El mundo del arte, incluso después de la muerte de Vincent, desestimó su obra como errática, tosca, irrelevante. Los críticos encontraron su pincelada amateur. Los dueños de galerías se negaron a exhibir sus pinturas. Los coleccionistas las pasaron por alto. Las mismas personas que habían ignorado a Vincent en vida ahora continuaban negándolo en la muerte. Para Johanna, esto no fue solo una tragedia personal, fue una eliminación que se negó a permitir. La vida secreta de los girasoles captura este giro en su viaje
con una precisión emocional. Ella respondió no con desesperación, sino con determinación. Comenzó a organizar exposiciones. Enmarcó el arte de Vincent con contexto y cuidado, y ofreció algo que nadie más podía: acceso al mundo emocional y filosófico del artista a través de las cartas que Vincent había escrito a Theo. En lugar de esperar la validación de un mundo del arte reacio, ella creó su propio andamiaje para el recuerdo: una carta, un lienzo, una conversación a la vez. Hizo todo esto mientras criaba a un hijo sola, bajo presión financiera, sin ninguna certeza de que sus esfuerzos llevarían a algún lugar. Pero no se detuvo. Esta novela no presenta su fortaleza como un milagro. La presenta como una elección, repetida, deliberada y fundamentada en el amor. La estructura de doble línea temporal de Molnar, entrelazando la narrativa histórica de Johanna con una trama contemporánea centrada en el descubrimiento de sus cartas, nos recuerda que el legado no se trata solo de lo que sobrevive, sino de quién lo mantiene vivo. El pasado no perdura por sí solo. A menudo es llevado por manos cuyos nombres hemos olvidado. En Johanna vemos lo que significa recordar a propósito, preservar no por sentimentalismo, sino por convicción. Su dolor se convirtió en una especie de combustible, su amor en un cimiento, su intelecto en una guía, y su voz, relegada durante mucho tiempo, emerge aquí no como un susurro, sino como una corriente constante e implacable. Sin ella no hay archivo, no hay exposiciones, no hay fama póstuma, no hay mito. Sin Johanna, Vincent van Gogh podría haber quedado como un nombre perdido en una carta o una pintura olvidada en un ático. Lo que La vida secreta de los girasoles nos ofrece no es solo su historia, es el recordatorio de que quienes preservan la memoria moldean la historia con la misma certeza que quienes la crean. Antes de que Johanna pudiera preservar el legado de Vincent, tenía que entenderlo, y gran parte de lo que llegó a saber vivía en las cartas entre los hermanos. Lo que se desarrolla en Vincent y Theo, de Deborah Heiligman, no es solo una biografía. Es un mapa íntimo de dos vidas unidas por el arte, la enfermedad y la devoción. Si La vida secreta de los girasoles nos muestra lo que significa llevar adelante un legado, Vincent y Theo revelan lo que cuesta crearlo en primer lugar. En Vincent y Theo, Deborah Heiligman nos ofrece un retrato, no de un hombre, sino de dos. Y al hacerlo, nos presenta una versión de Vincent van Gogh que rara vez vemos. No es el genio mitificado del desván, ni la figura atormentada reducida a un cielo turbulento. Es Vincent en diálogo. Vincent como hermano. Vincent como parte de algo profundamente humano. Y junto a él, Theo, el hermano que pagaba las cuentas, que leía las cartas, que estuvo al borde de su genialidad y de sus crisis, y no se apartó. El libro se basa casi por completo en las cartas reales que los hermanos intercambiaron durante casi 2 décadas. Heiligman no las adorna con diálogos ficticios ni impone un arco dramático. En cambio, deja que la correspondencia dé forma al ritmo de la narrativa, y lo que surge es algo más íntimo que una biografía. Es algo más cercano a la memoria. Vemos a Vincent no como un genio aislado, sino como alguien profundamente dependiente de la conexión. Le escribe a Theo sobre pintura y teología, hambre y atardeceres. Pide dinero, perdón, fe. Y Theo, constante, sobrecargado de trabajo y a menudo enfermo él mismo, responde con paciencia, perspicacia y más que un poco de miedo por la salud mental de su hermano. Sus cartas se convierten en salvavidas, están llenas de repetición y anhelo, y con el tiempo comienzan a resonar entre sí. Puedes sentir el esfuerzo emocional extendiéndose a lo largo de la página, un hermano tratando de mantenerse vivo, el otro tratando de mantenerlo allí. Las cartas mismas son donde el libro respira más profundamente. Heiligman se nutre de ellas, no solo para dar forma a la narrativa, sino para preservar la voz de cada hermano. Cruda, directa, sin pulir. Vincent escribe apresuradamente, a veces elíptico, a veces casi demasiado, desesperado por explicar un pensamiento antes de que se le escape. Sus cartas oscilan entre la euforia y la desesperación, entre la teología y la técnica. Puede describir un pajar con la misma urgencia que luego usa para describir su propio desmoronamiento.
No hay actuación en ello, solo honestidad. Una honestidad agotadora y luminosa. Theo, en cambio, escribe con la presión de la responsabilidad. Sus cartas son reflexivas, a menudo más calmadas, pero no exentas de tensión. No solo responde a Vincent, lo absorbe. Trata de tranquilizarlo. Trata de hacer espacio para su intensidad mientras mantiene su propia vida en orden. Lo que Heiligman nos muestra, sin exagerarlo, es cómo estas cartas se convirtieron en su espacio compartido. Un espacio donde el amor fue puesto a prueba, pero también reparado. Y en el ritmo de esos intercambios, las frustraciones diarias, las preguntas metafísicas, el silencio cuando no llegaba una carta, comenzamos a entender lo que realmente era el vínculo, no solo apoyo, no solo creencia, sino una especie de supervivencia que construyeron juntos, palabra por palabra. Heiligman le da a Theo el reconocimiento que merece, y eso no es poca cosa. En muchos relatos, Theo es un personaje secundario, el marchante de arte que financió a un genio, pero aquí está completamente desarrollado. Lucha contra la depresión, trabaja bajo presión. Cree en un arte que nadie más quiere comprar. No es simplemente generoso, está agotado, a veces resentido, y siempre profundamente humano. La lealtad no se romantiza, sino que se hace visible. Le cuesta algo. Y Vincent, a pesar de toda su intensidad, no es presentado como una carga. Es ferozmente inteligente, a veces difícil, a menudo abrumador, pero también es consciente del peso que pone sobre Theo. Se llama a sí mismo un fracaso, una decepción, un loco. Él sabe lo que significa ser un hermano, incluso cuando no puede actuar como tal. Y en esa tensión, el amor y la presión, el libro encuentra su corazón. Hay un pasaje al final del libro donde Theo escribe sobre Vincent. Lo que tiene en su mente, eso es tan hermoso, pero él mismo no siempre puede soportarlo. Esa línea pesa, porque Vincent y Theo no es una historia de éxito. No termina con una exposición triunfante o reconocimiento. Termina con dolor. Con Theo muriendo 6 meses después de Vincent, sus legados casi perdidos, su trabajo sin vender, sus vidas desestimadas. Y sin embargo, la historia que cuenta Heiligman no es una de futilidad, es una de devoción, de dos vidas vividas en concierto, no siempre de manera armoniosa, pero siempre en relación. El arte que asociamos con Van Gogh, los campos de trigo, los girasoles, los cielos estrellados, existe en parte porque Theo lo hizo posible. Enviaba dinero, pagaba por la pintura, enmarcaba las obras, pero más que eso, escuchaba y, quizás lo más importante, creía. Hay un momento en el libro donde Heiligman nos recuerda que Theo murió con cientos de pinturas de Vincent en su posesión, no porque fueran inútiles, sino porque nadie más veía su valor aún. Las conservó, no como un coleccionista, sino como un hermano. Y esa distinción importa. Lo que hace que Vincent y Theo sean tan conmovedores es su contención. No impone un significado a las vidas de los hermanos, nos permite presenciarlas tal como eran, imperfectas, apasionadas, esperanzadas, desesperadas. Y al hacerlo, restaura algo que a menudo se pierde cuando hablamos de artistas: su humanidad. No es una historia sobre genialidad, es una historia sobre cuidado. En cierto modo, este libro es un hermano silencioso de la vida secreta de los girasoles. Donde Johanna lucha por el recuerdo, Vincent y Theo luchan por la comprensión, entre ellos, con el mundo y consigo mismos. Sus cartas están llenas de preguntas. ¿Vale la pena esta vida? ¿Alguna vez importará este trabajo? ¿Puedes seguir amándome incluso cuando me estoy desmoronando? Y una y otra vez la respuesta es sí. Lo que queda con el lector no es solo una tristeza por lo que se perdió, sino gratitud por lo que se conservó. Heiligman nos ofrece no solo una visión del mundo privado de dos hermanos, nos muestra la arquitectura del cuidado que hizo posible la obra de Vincent van Gogh. El arte perduró, sí, pero perduró porque alguien estuvo allí para atraparlo antes de que cayera. En este caso, dos personas, una que lo creó y otra que estuvo a su lado el tiempo suficiente para asegurarse de que sobreviviera.
Si Vincent y Theo nos dan el alma del artista, el retrato del Dr. Gachet nos enfrenta a lo que le sucede a esa alma una vez que el mundo decide que tiene valor. El libro de Cynthia Salzman no aparta la vista de la belleza de la obra de Van Gogh, pero tampoco se aparta de la maquinaria que la rodea: coleccionistas, política, posesión y precio. Ya no es una historia entre hermanos o viudas, sino sobre mercados e instituciones, y la incómoda pregunta de qué significa cuando una vida, antes despreciada, pasa a valer millones. Donde la vida secreta de los girasoles y Vincent y Theo se centran en el amor, la memoria y la conexión humana, Retrato del Dr. Gachet dirige la mirada hacia lo que sucede cuando el arte entra en el mundo del poder y la posesión. La exploración de Cynthia Salzman sigue una sola pintura a lo largo de más de un siglo de movimiento, desde el Caballete de Van Gogh hasta colecciones privadas, almacenes nazis, paredes de museos, casas de subastas y, finalmente, a un comprador misterioso cuya identidad permaneció oculta durante años. El Dr. Paul Gachet era un médico homeópata que trató a Vincent durante los últimos meses de su vida. Su relación fue desigual, llena de tensión y reconocimiento mutuo. Vincent pintó 2 retratos casi idénticos de él, ambos intensos, casi insoportables en su melancolía. En uno, Gachet se apoya en una mesa, con la mano sosteniendo un rostro marcado por el cansancio. Una ramita de dedalera, utilizada en el tratamiento de afecciones cardíacas, descansa cerca, como un pensamiento fugaz o un presagio. La pintura es cautivadora, pero no siempre fue reverenciada. Después de la muerte de Gachet, pasó silenciosamente por las manos de su familia y luego a los caminos sombríos del mercado de arte europeo. Durante el régimen nazi, fue confiscado como parte de la campaña contra el llamado arte degenerado. Permaneció almacenado, amenazado con la destrucción, hasta que fue vendido discretamente. No protegido, sino liquidado. Una de las obras más personales de Van Gogh se convirtió en una moneda de cambio, pasando entre gobiernos y galerías. Su significado se erosionó por el papeleo y el lucro. Y luego, décadas después, resurgió. En 1990, el retrato del Dr. Gachet se vendió en Christie's por $82,5 millones, el precio más alto jamás pagado por una pintura en ese momento. Un retrato que una vez se consideró perturbador, incluso desechable, se convirtió de repente en un símbolo de prestigio. Un instrumento financiero, un premio. El hombre que había intentado calmar los últimos meses de Van Gogh ahora miraba solemnemente desde las páginas de catálogos y las guerras de ofertas, su imagen transformada en algo muy alejado del dolor silencioso que una vez la moldeó. Salzman no sensacionaliza el aumento de valor de las pinturas. En cambio, deja que los hechos cuenten su propia historia, una de disonancia y distorsión. Ella rastrea la historia no solo del Dr. Gachet, sino de cómo toda la obra de Van Gogh pasó del rechazo a la reverencia. Pinturas que antes languidecían en almacenamiento, ahora cuelgan detrás de vidrio, rodeadas de seguridad y aclamación. Sus creadores hace mucho que se fueron. Su sufrimiento mitificado, su humanidad, a veces olvidada. Se nos invita a seguir la pintura, no como una obra maestra, sino como un objeto en movimiento, algo empaquetado, perseguido, controlado. Con cada capítulo vemos cómo el significado es moldeado por la propiedad. Una generación descarta la obra como indecente. El siguiente lo eleva a la categoría de genio. Un gobierno lo tacha de peligroso, otro lo exhibe como un tesoro nacional. Y a veces, en medio de todo, la pintura pierde algo esencial, no su belleza, sino su intimidad. La fortaleza de Salzman radica en cómo resiste las conclusiones fáciles. No nos pide que rechacemos las instituciones que preservan el arte, ni romantiza la pureza de la oscuridad. En cambio, ella expone las contradicciones. Nos recuerda que valor y valía no son lo mismo, que llamar a algo invaluable no es lo mismo que entender lo que representa. Hay una especie de soledad en el viaje de la pintura, retirada de las paredes, embalada para el transporte, envuelta en silencio y papeleo. El retrato del Dr. Gachet se convierte en un eco, de Vincent, del Dr. Gachet, de una época en la que ninguno de los dos era aún un símbolo. La pintura sobrevive,
Pero el mundo que una vez habitó, una habitación en Francia, un último mes, un destello de compañerismo inquieto, no. Y, sin embargo, la supervivencia importa. Que la pintura exista en absoluto es notable. Que aún capte la atención es una especie de testimonio, no solo de la visión de Van Gogh, sino de la frágil manera en que el significado se transmite de una mano a otra. Ya sea que cuelgue en un museo o desaparezca en una bóveda, lleva consigo el peso tanto de la presencia como de la ausencia. En el contexto de este episodio, el retrato del Dr. Gachet se convierte en el panel final de un tríptico, no un retrato de un hombre, sino un retrato de un legado en sí mismo. Comenzamos con Johanna, quien protegió, luego Theo, quien apoyó. Ahora llegamos al mercado abierto, donde el arte se convierte en activo y el sufrimiento en mercancía. Cada parte de la historia es cierta, cada parte nos deja inquietos. Salzman no moraliza, no lo necesita. La tensión habla por sí sola. Una pintura nacida de la enfermedad y la empatía se convierte en una mercancía. Un hombre que no podía permitirse comprar pintura se convierte en una marca de $1.000 millones. Un retrato final, austero, tembloroso, se convierte en un sustituto de todo lo que el mundo eligió no ver, hasta que fue demasiado tarde. Y sin embargo, miramos. Nos gusta creer en un mito, que la grandeza siempre será reconocida, que el arte se elevará por sí solo, que la verdad encontrará a su audiencia. Pero la historia de Vincent Van Gogh y la historia que lo rodea nos dicen lo contrario. El legado no es inevitable. Es frágil, es humano y depende, siempre, de las manos que lo sostienen. Johanna Van Gogh no heredó fama, heredó dolor, un hijo y un montón de pinturas que nadie quería, pero ella eligió recordar, luchar por la belleza en un mundo que aún no la veía. Y porque lo hizo, algo perduró. Theo dio más que dinero, dio fe, escuchó, respondió, soportó. En sus cartas encontramos no solo apoyo, sino testimonio, del tipo que afirma la existencia de alguien, incluso cuando el mundo se aparta. Y luego está el retrato del Dr. Gachet y la complicada verdad de que la supervivencia no siempre viene acompañada de reverencia. El arte perdura, pero ¿cómo perdura? ¿Por qué y para quién? Son preguntas que debemos seguir haciéndonos. Este episodio no trata solo de Van Gogh, sino de todos los nombres olvidados y las manos silenciosas que hacen posible el recuerdo, y el desafío silencioso que nos deja, no solo crear, sino también cuidar, no solo admirar, sino preservar, con claridad, con amor y con el valor de llevar algo adelante, incluso cuando nadie más está mirando. Gracias por acompañarme en este episodio de Gateway Books por Crestans. Si las historias que exploramos hoy te conmovieron, si te hicieron detenerte, reflexionar o mirar un poco más un cuadro que creías conocer, espero que lleves ese sentimiento contigo. Puedes encontrar más en crestans.com, incluyendo productos literarios cuidadosamente diseñados, inspirados en las ideas que exploramos aquí. Desde diarios hasta artículos para el hogar, todo está creado con un propósito silencioso: hacer espacio para historias que importan. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Y si conoces a alguien a quien le encantaría este episodio, compártelo. Cada oyente ayuda a mantener este proyecto vivo. Hasta la próxima, sigue leyendo, sigue recordando y sigue encontrando belleza, incluso en lo que pasa desapercibido.